Buena jornada a todas las personas que asisten a este programa. Hoy continuamos con Pedagogía y Democracia de Johnny Ocaño. Hoy abordamos la primera parte del capítulo primero, denominado Orinales de Oro y Tiempos de Posverdad. El título hace referencia a la obra Utopía de Tomás Moro, donde en la isla homónima se utilizaba el oro para crear objetos tales como orinales. Ocaño presenta una preocupación central en este capítulo, la cuestión de que el ser humano es constructor de su propia historia. Empieza aludiendo a la utopía de Moro, que es uno de los pilares de la reflexión consciente sobre la acción humana en la transformación social de la modernidad. Él destaca, en primer lugar, la función orientadora de la utopía. En tanto ideal inalcanzable, pero orientador de nuestros pasos, toda utopía se presenta ajena a las ansiosas pretensiones pragmáticas de la realización inmediata. Se trata, en definitiva, de un horizonte lejano y elusivo que reclama de la acción humana consciente y decidida de caminar hacia él, dice Ocaño. A partir de esta cita, creo que se puede anticipar la relación que el autor quiere establecer con la pedagogía. La acción pedagógica debe ser una acción consciente para la transformación de la sociedad. Ocaño coloca una pregunta muy reveladora. ¿Acaso ese peregrinar no ha sido la esencia de la historia de la humanidad? Y coloca una nota a pie de página. Eso pone la historia en manos de los seres humanos como especie. En una estricta comprensión marxista, Saviani lo expresa del siguiente modo. La naturaleza humana no le es dada al hombre, sino que es producida por él. La pregunta y la cita revelan su preocupación sobre el papel del humano en la transformación social. Toda esta cuestión surge del debate por la naturaleza del hombre que Saviani retoma en su cita. A lo que llaman por naturaleza humana, o por decirlo de alguna manera, las distintas formas en que el ser humano actúa y se relaciona, no nacen con él, sino que son creadas, son un producto. Por ejemplo, podemos pensar que el lenguaje nace con el ser humano, pero en realidad fue creado por él. En todo caso, el ser humano nace con las capacidades biológicas para desarrollar el lenguaje. Esto también abarca el ámbito de la política. Las personas a menudo dicen, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Esta frase implica que hay una naturaleza propia de ese pueblo y que los gobernantes y las formas de gobernar que tienen surgen de su propia naturaleza. De esta manera, nada se puede hacer para cambiar el gobierno de ese pueblo, pues si el gobierno es resultado de su propia naturaleza, para cambiar el gobierno hay que cambiar el pueblo, y esto implica dejar de ser el pueblo que se es. Me atrevería a decir, aunque puedo equivocarme, que Saviani diría que todo pueblo tiene el gobierno que le construyeron o que construyó. Nuestro gobierno surge porque participamos en la construcción de ese gobierno y también de los condicionantes externos. Pero, así planteado, muestra que la acción humana puede cambiar el rumbo de su historia. En resumen, la primera frase implica una visión paralizante, mientras que la segunda implica una visión transformadora. Ocaño recurre a la anécdota que narra Eduardo Galeano respecto a la pregunta ¿para qué sirve la utopía? Esta anécdota acentúa el papel transformador de la acción humana. Utilizaré un fragmento de la anécdota para aquellos que no la conocen. Advierto que el video no es de mi autoría, ni quiero recibir ningún crédito por él. Adjunto el canal de donde extraí y doy todos los créditos a quien corresponda. Voy a leer
sí, unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien. Posteriormente, el autor nos introduce al panorama del capitalismo actual. Propone un concepto que es la naturalización del capitalismo, que consiste en una visión, dice Ocaño, donde es cada vez más difícil imaginar otro mundo que no sea el mundo del capital, del trabajo asalariado, de la relación costo-beneficio, etc. Señala, junto a otros autores, que hoy es más fácil imaginarnos el fin del mundo que imaginarnos el fin del capitalismo. Además, Ocaño señala el fenómeno de la subordinación de la política a la economía. Es decir, las personas, los gobernantes, utilizan la política para favorecer la economía, en lugar de utilizar la economía para fortalecer la política y mejorar la vida de los ciudadanos. Con esto, en el capitalismo actual, el objetivo, el fin de la política, pasa a ser la acumulación de más capital. Esto también se traslada al ámbito educativo. La educación pasa también a subordinarse a la economía. Las instituciones que resguardan el saber son un problema si no se orientan a ese fin, o si sus saberes entorpecen la acumulación. Esas instituciones y esos conocimientos deben ser eliminados para que la acumulación siga sucediendo. No quiero comentar el desprecio de muchos políticos actuales hacia las humanidades. Sabemos que los ilustres eruditos de las humanidades están lejos de ser santos hoy, pero creo que pasar a la negación total de las humanidades acentúa el embrutecimiento que se vive a nivel mundial actualmente. Para finalizar, quiero leer el penúltimo párrafo de esta primera parte. Dice Giorgio Ocaño: por otro lado, se percibe la tendencia a una sociedad autorreferente e incapaz de decisiones objetivas, donde las personas cada vez más orientan sus vidas guiadas únicamente por afectos, emociones o volubles opiniones personales. Una sociedad que prescinde y, llegado el caso, desprecia todo lo referido al intelecto o a la verdad o a la academia. Se trata de la consolidación de un escenario que el Oxford Dictionary se apresuró en bautizar con el neologismo post-verdad. Advierto a la audiencia que pude cometer errores en la creación de este video. Si hay algún error en el planteamiento del tema, les pido que me corrijan o señalen en los comentarios. Si llegaron hasta aquí y les gustó el contenido, les pido que se suscriban al canal y que le den me gusta para que yo continúe con este programa. Les manda un saludo el profesor Santiago de Pérez Freitas.